Gracias y empezamos orando. Divino Padre Celestial, en este momento, Señor, te pido porque uses mi boca, Señor, utilices también los oídos de mis hermanos, de sus corazones, para que no exista ninguna distracción, Señor. Para que tú hables, tú seas el que estés en este momento ungiendo la vida de cada persona, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te pido esto en los méritos de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz incondicionalmente por nosotros. Amén. Así como en estos días que hemos estado congregándonos en una iglesia en Estados Unidos, nos invitaron a formar parte de un avivamiento ahí que tienen, conferencias y varias cosas, y al estar yo platicando con el pastor líder de ese lugar, yo le preguntaba que cuál era cuál era su pensar en lo que es en la iglesia. Y él me estaba platicando que cuando él llegó ahí había 40 personas en la iglesia, y no se trata de número, o sea, no queremos hablar de número. Pero yo lo que decía era, ¿qué es lo que hace el cambio? ¿Qué hace el cambio? ¿Qué hace la diferencia? Y él me decía, ahorita son alrededor de 400 personas. Y eso fue en 2 años. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuál fue la clave que tuviste que esto ayudara a que hiciera más? No por el número, sino, ¿qué notaste? Y él me explicaba ahí, pero en pocas palabras, cuando me estaba platicando todo esto, vino a mi mente una palabra que es la que quiero compartir con todos ustedes. Y ojalá que ese amor haga una diferencia. Porque lo que él notaba es de que lo que ha dejado la iglesia es de amar. Pero es que yo amo a mi hijo, es que yo amo a mi esposo, No, a veces confundimos el amor. Y lo que hoy vamos a ver a través de la Escritura es ese amor que hace la diferencia. ¿Le parece? ¿Bien? Entonces existe un amor que se llama ágape, pero entendemos que hay tres tipos de amor. Es amor eros, que es de intimidad. El amor filos, que es entre amigos, pero existe otro que se llama ágape. Y que la definición de amor ágape en el diccionario o en el Wikipedia o lo que usted mande y guste ahí en el internet, esta es lo que arroja la definición. Dice, amor desinteresado que se basa en el bienestar no mío, del otro. No hay celos, ni se busca algo a cambio. Es una combinación de amor romántico, amistoso y leal. En pocas palabras, yo no busco con este amor algo que me beneficie. Entonces vemos que el Señor Jesús, al momento de estar en la cruz, Él no agarró y se puso, bueno, voy a morir si tú me amas. Él murió porque te ama. Ese amor desinteresado, incondicional. Entonces, vemos que existe la antítesis o lo contrario, el antónimo de ágape es este. Y se llama limerencia. Diga conmigo, limerencia. Otra vez, limerencia. Es un estado psicológico o mental, involuntario, que resulta de una atracción romántica hacia alguien, pero que siente la necesidad obsesiva de ser correspondido. Entonces, vemos que cuando tú buscas ser correspondido, y yo he visto tantas veces en las familias que todo está muy bien, nada más un hijo se va para el monte y busca a la persona hasta no duerme y se afana y dice esto y lo otro, porque quiere ser correspondido por ese amor, porque no la habla, porque no está, porque... Espérate, entonces ¿no estás seguro de lo que eres? Porque sigue siendo su mamá, ¿no? Aunque sea lo que sea, al ratito regresa.
O al ratito regresa tu esposo, tu esposa, porque acuérdense, en el ágape dice, no implica celos. Celos, cuando usted empieza a celar a alguien, usted empieza a tener limerencia, y es un estado psicológico y es una enfermedad, porque se basa en narcisismo, en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo busco, pero yo necesito ser como correspondido. Y Cristo hizo exactamente lo contrario. Él se entregó por ti, aunque lo correspondieras o no. Entonces vemos que la realidad actual, lo que sucede, es de que la maldad se empieza a reproducir en el mundo, porque hay mucha limerencia o narcisismo, o sea, muchos que buscan hacia sí mismos, o sea, pensando nada más en ellos. Es una obsesión por querer ser correspondido por otros, el Facebook y redes sociales y todo lo demás. Y por eso nos dice en la Escritura que haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero fíjese lo que sigue diciendo, y hasta ahí nos quedamos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué persevere? ¿En qué? ¿En qué va a perseverar? No, en lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? En la maldad de muchos en maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿en qué? En el amor, en el amor, en el amor a Dios. Porque vamos a ver más adelante cuál es el mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Estás esperando algo a cambio? Entonces ya estás teniendo limerencia. Es amar a Dios sin esperar nada a cambio, como Él no espera nada a cambio de ti. Él lo que quiere es que simplemente le ames por lo que Él es, y Él te ama por lo que tú eres. Pero vemos que a veces confundimos el amor con limerencia. Estamos confundiendo el amor porque pensamos que estamos siendo correspondidos a lo mejor con tu pareja, con tus hijos, pero realmente lo único que tienes es una obsesión, es una falacia, es una ilusión. Porque ¿qué va a pasar el día que te fallen? ¿Te vas a poner todo loco? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo has actuado cuando suceden esas cosas? Ay, estamos todos panicados, estamos todos locos. Dice, ay, ¿qué voy a hacer? Pues nada. Porque tú sabes lo que eres. Y sabes a dónde vas. Y sabes el camino. Entonces cuando a ti te queda 100% claro la identidad que tú tienes, a ti nada te va a mover. Porque sabes que lo que estás haciendo es amor verdadero, porque tú amas sin esperar nada a cambio de la persona. Y si la persona no te corresponde, como quiera le sigues amando, porque no consta lo que Él es, sino lo que tú das, que es amor. Entonces vemos que nos dice la Escritura, si quiere abrir su Biblia o lea conmigo ahí. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid al que los maldicen, haced el bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí la situación es que a veces nosotros nada más, como estamos confundiendo el amor por limerencia, estamos buscando por esa obsesión de ser correspondidos, nada más amamos al que nos corresponde. Pero Dios te dice, no. Entonces, ¿yo para qué morí en la cruz? Tú cuando yo estoy en la cruz, pues tú te estás yendo para el monte y yo como quiera te sigo amando. Y te voy a hacer caer sobre ti el sol de justicia, y aún voy a hacer llover por medio de la palabra en tu vida. Voy a mandar al Espíritu Santo para que entre y te convenzca de pecado, y que puedas regresar a mí, dice Dios. Porque no consta en lo que tú me puedes dar, es lo que yo te estoy dando, que es amor incondicional. Y eso
nos lo deja como ejemplo, que es lo que debemos de hacer con nuestros amigos, con nuestros enemigos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con todo lo demás. Porque acuérdense, el amor ágape nada espera, no hay celos, porque son celos enfermizos. Pero dice ahí, porque si amáis a los que ama, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Y no hacéis también esto los gentiles? Entonces, sed pues vosotros, ¿qué dice ahí? Perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Entonces yo me puse a pensar, ¿sed perfectos? Entonces, ¿en qué? ¿En qué vamos a ser perfectos? Jesús no está en la cruz, fue para amarnos, no solo por una emoción, es un estado mental involuntario, romántico, obsesivo. Voy a hacerlo para que me correspondan. No. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo vamos a ser perfectos? Nos dice en Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Está hablando en la cruz, aún estando en la cruz, aún siendo bofeteado, desnudado, puesto en vergüenza. Él no vio y Él no esperó, porque ya no le fuimos correspondido su amor. Y Él dijo aún ahí, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Esto nos lo deja de ejemplo, para que nosotros seamos perfectos, de no amar simplemente esperando algo a cambio. Porque si tú esperas a que vengas a la iglesia y que todos te saluden, no todos te van a saludar. Porque a lo mejor no todos están en el buen humor, o a lo mejor no están todos en el mismo sentido. A lo mejor le caes gordo a alguien, como tú a lo mejor te cae gordo a alguien. No es porque tú vienes y buscas ser correspondido, entonces tú ya tienes diferencia en tu vida. Estás obsesionado porque te correspondan. Aquí no se trata de nosotros, se trata de los demás, que es ese amor ágape, que es lo que venimos aquí buscando cuando entramos en este lugar, es ser más como Él y menos como nosotros. Y eso es lo que estamos aquí viniendo. ¿Para qué? Para poder dar y no esperar. Si la alabanza no te fue de bendición, entonces tú tienes diferencia en tu vida porque estás esperando que a ti te bendiga la alabanza. No, la alabanza se da. Es una adoración a Dios. Y una cosa que me gustó mucho, escuché en una predicación de estos domingos, que dice, tú quieres adorar, la adoración implica sacrificio. Algo tienes que sacrificar, tu tiempo, tu vida. Tú quieres adorar a Dios, tienes que sacrificar algo, porque no se consta de recibir sino de dar. Entonces vemos que aquí Jesucristo lo dio. Pero entonces a veces nos justificamos porque confundimos el amor, y lo que tenemos es una obsesión involuntaria por ser correspondido, y eso es lo que nos lleva. Y la situación es que se nos olvida realmente cuál es el propósito de nuestro existir. Y el propósito de nuestro existir es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y lo demás viene por añadidura. Nos dice en 1 Juan 4:8, el que no ama, ¿qué dice? ¿Por qué? En el campamento, cuando estábamos predicando, algo que me di cuenta es que muchos de los jóvenes y adultos piensan que porque vienen a la iglesia o son hijos de cristianos o porque llevan tanto tiempo, ya es de hecho que usted es cristiano. Y no es así. No es así. Porque usted puede pasar toda su vida aquí sin conocer a Dios. La pregunta que yo les hice y te la hago en esta mañana: ¿tú cuándo? Dime la fecha y la hora o el momento cuando tú tuviste un encuentro personal con Jesucristo. Que puedas decir, de este momento cambió mi vida, porque cuando alguien se encuentra con Jesús, cambia su vida. Entonces, ¿cuándo? Dime cuándo.
Dime la fecha, la hora o el momento si no lo tienes tan preciso. Pero dime cuándo. Casi la mayoría de las veces cuando tenemos un encuentro personal con Jesús es cuando nos encontramos en problemas. Casi la mayoría de las veces. Bueno, ¿cuándo fue ese momento? ¿Cuándo tú lo viste? Porque yo lo vi en mi vida y lo sigo viendo en mi vida. ¿Cuándo fue? No, pues no me queda claro. Entonces aún no has conocido a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, te queda sumamente claro que cuándo fue ese momento. Y esa es la pregunta que te hago en esta mañana. Voy a hacer otra pregunta más adelante, pero esta es la crucial. Porque si no, entonces lo que va a suceder es de que tú vas a buscar ser correspondido. Porque así es el mundo, así es la carne. Busca el ser correspondido, pero cuando tú entiendes a Dios, porque ese amor ágape es de Dios, entonces es cuando tú te vas a enterar y vas a empezar a amar desinteresadamente. Porque ahí dice, porque Dios es amor. Entonces, si no, amigo, hermano, lo que tú tienes en tu vida es una obsesión por ser correspondido y tienes un efecto que se llama limerencia. Entonces, hoy veremos un ejemplo claro de la diferencia entre amor y la limerencia. Y lo vamos a ver en su escritura. Lucas 10, 25 al 28 nos dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, ¿con qué? Con toda tu alma, ¿con qué? Con todas tus fuerzas, ¿y con qué? Con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo, es lo que dice, ¿sí? En otra parte del versículo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, si Dios nos dice que lo que tienes que hacer es no buscar ser correspondido, ese amor ágape en tu vida, ese amor que te va a llevar a que tú seas fiel, que tú le seas amigo, que tú le seas leal a la persona, porque tú no estás esperando nada a cambio a pesar de lo que te hagan. Entonces, haz esto y vivirás. ¿Por qué nosotros vivimos llenos de rencores y llenos de problemas? Ahorita lo vamos a ver. Cuando no hay amor y existe un estado involuntario de atracción romántica, involuntaria, obsesiva, perdemos la razón y comenzamos a cuestionar porque no sabemos más, sino que lo único que queremos hacer es justificarnos para nosotros tener la razón. Y nos dice el siguiente pasaje, Lucas 10:30, respondiendo Jesús y dijo: un hombre descendía, puso una anécdota, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Entendemos que ahí en el pasaje nos dice ladrones, pero en el lado espiritual nos dice que ¿quién es el ladrón? Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Mas qué hace Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, a lo mejor tú eres ese que está medio muerto y pide a gritos porque te falta amor incondicional. A lo mejor tú eres ese que está en el camino porque estás pidiendo a gritos, como estás buscando ser correspondido, lo que buscas es eso. Porque la característica de este que descendió, que iba a Jericó, que venía ¿de dónde? De Jerusalén, de adorar, de buscar a Dios, iba a Jericó. Y Jericó, ¿cuál fue la primera ciudad que fue vencida por Josué? Jericó.
Entonces ahí Dios te dice, te voy a la tierra prometida. Venía de Jerusalén, de adorar, iba hacia la tierra prometida. El día de hoy Dios te pone esa tierra prometida, ya la tienes, esa tierra prometida. Donde tú estás viviendo el día de hoy es tu tierra prometida. Y todavía aún te va a dar más todavía, porque hasta que sobreabunda, acabamos de leer el versículo. Pero vemos que ya venía y iba a su tierra prometida. Y sucedió que vino un ladrón, Satanás. ¿Y qué hizo con él? Cayó en sus manos. Fue despojado de todo lo que poseía. De lo que poseía. ¿Cuántas cosas has perdido tú a lo largo de tu andar? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces te han herido aquí en la iglesia? ¿O tú has herido a alguien? Y ahí por eso que andas medio muerto. El día de hoy Dios te promete la tierra prometida. Ya vas para Jericó. Y ya vas. Tú vas con tu andar bien contento porque acabo de salir de la iglesia. Y vengo de ver a Dios. Vengo a estar en los brazos de mi Padre, como decía el canto. Y de repente viene Satanás. Y como estamos buscando ser correspondidos, entonces no se despide de ti el hermanito. Y ya no me despidió. Ya, este hermano siempre te predica con el ejemplo. ¿Y ahí te vas? Pues ya no llegaste a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya te hirieron y andas medio muerto todo el tiempo. Andas medio muerto y no estás viviendo. Esa era la posición de ese que estaba tirado en el piso. Serás tú ese que está. Pero vemos que el siguiente personaje que viene ahí, que vamos a ver, a lo mejor tú no eres esa persona, pero a lo mejor eres ese que está confundido entre el amor propio de tu religión y lo que hace el efecto dominó. A lo mejor sabes quién eres, a lo mejor tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero tú confundes que ese amor que das es una religión a las personas. Serie de pasos para cambiar, serie de cosas que tienes que hacer para poder alcanzar, el buscar perdón, el que tú vengas y te arrodilles y después vaya ciertos requisitos para hacerlo. Y lo que hace estas personas es ver el sufrimiento que hay en las personas que están medias muertas, que lo que buscan es ser correspondido, lo que quieren es simplemente buscar ese amor, que Dios les ame, que sentirse amados. Y tú lo que haces es dices, no, lo que pasa es que no entiende y me paso de largo. Porque tú estás obsesionado con tu religión. Que lo que haces es te olvidas del principio, como el pasaje lo menciona, de este joven o persona que le dice, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Pero él justificándose. Entonces pasas de largo. Otros, dice ahí en el pasaje, que se obsesionan no tan solo por tu religión, ahora es tu posición o por tu conocimiento, porque ahí dice que en este pasaje asimismo un levita llegando cerca a aquel lugar, viéndose, ¿qué hizo? Pasó de largo. No, lo que pasa es que no conoces la escritura. Pues sí la sabes, pero pues no la aplicas. Pero lo que quiere la persona es simplemente que agarrarla, y aquí lo voy a poner de ejemplo, de decirle, estoy contigo. Un fuerte abrazo y decirle, no estás sola o solo. Pero nos llenamos de nuestro amor a nosotros mismos y la religión y decimos, no, te falta conocer la Biblia. O agarramos y decimos, no tengo tiempo, porque mi posición ya no está para eso. Y siendo honestos, Jesús, al estarnos viendo hacer esto, nos sigue amando. Pero el que está medio muerto ahora eres tú.
y el que está sin vivir eres tú. Porque dice lo siguiente. A lo mejor tú dices, no, espérate, yo no soy levita. Espérate, yo no soy sacerdote. Eso es para el Antiguo Testamento. Eso no aplica a mí. Apocalipsis 5:10 nos dice, y Él nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes, levitas, reyes, conocedores, sacerdotes. ¿Y qué vamos a hacer? Reinaremos sobre la tierra. Pero si no puedes hacer algo tan sencillo como esto, ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda cuando tú llegaste a la iglesia y cuando alguien te extendió la mano y no te puso a que si cambiabas o a que tú te aprendieras toda la Biblia entera, o a que simplemente te dijo, no estás solo. Pero a veces en el camino se nos olvida y pasamos de largo. ¿Cómo reinaremos con Él cuando Él regrese? Por eso dice que el que persevere hasta el fin será salvo. En pocas palabras, si tú perseveras en el amor de Dios, entonces eso te va a salvar, porque Cristo va a estar contigo cada paso que des en tu vida. Pero vemos que Jesús dejó en claro que alguien que ni hablaba las personas porque era del mundo, y yo he visto mejores a veces, y voy a tomar cierto cuidado, pero católicos o otras religiones mejores que nosotros, porque así dice ahí, samaritano era una mezcolanza de judío, gentil, del mundo, y él se hizo lo correcto. Y nosotros que conocemos la palabra, que conocemos quiénes somos, a dónde vamos, nosotros estamos como los levitas o como los sacerdotes, nada más dejando pasar de largo, porque estamos tan cómodos en nuestra obsesión de ser correspondidos. Nos dice ahí, pero esta persona amaba a Dios sin llegar a obsesionarse. Esta persona, y sus ojos, él no era nadie, porque el samaritano era como mugrero. De ahí por eso Jesucristo vino de los gentiles. Dice ahí, vino de Galilea de los gentiles, es un ejemplo. Pero aquí esta persona no era nadie. Dice, pero un samaritano que iba en el camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidadlo, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regreses. Entonces, las características de alguien que ama desinteresadamente y hace lo correcto son las siguientes. Primero, es movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué? Algo que no mereces. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo en el pasaje de Mateo? Si amas al que te ama, pues ¿qué? Es al que no te ama, al que das misericordia. A ese dale misericordia. Vemos que dice que venda sus heridas. Es lo que va y hace, venda las heridas. No, te tienes que saber la Biblia para venderte las heridas. No, es vendar sus heridas. Es algo físico, es algo de tacto, algo personal. Venda las heridas. Ahora sí viene y se unge con aceite. El aceite sabemos que es el Espíritu Santo. Llega y no le predica qué bueno es y cómo qué buen samaritano es y qué bien, porque entonces ya estoy buscando algo a cambio. Un aplauso, un agradecimiento de esa persona. Él dice, no, el Espíritu Santo lo llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena una persona del Espíritu Santo? Que es inconversa.
Cuando acepta a Cristo. Claro, cuando acepta a Cristo le testificas. Y después ya que le testificas, si una persona no ya es cristiana, ¿cómo lo llenas del Espíritu Santo? La fe proviene por y el oír. ¿Tu palabra? No, la palabra de Dios. Dios te ama. Mira, dice la Escritura, te va a proveer, Él está contigo siempre. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Échale ganas. Empiezas a llenarlo, no con tu experiencia, sino con el Espíritu Santo. Pero también dice que le da vino. Y sabemos que el vino en la Escritura, ¿qué es? La sangre de Cristo. Y en la sangre de Cristo hay poder, señoras y señores, hermanos y hermanas. Hay poder, no en ti, no en el médico. Está en Él, que hay poder en Jesús. Y es cuando tú le llevas y le dices a Jesús, hay poder. Y lo que haces hoy no lo entenderás, pero lo entenderás mañana. Pero vas a ver el poder de Cristo en tu vida. Pero no termina ahí. Lo echa en su cabalgadura. Se hace responsable de él. Discipulado. No, es que no, yo eso no. Espérate. Llévalo, ámalo. Tráelo, ponlo en un lugar seguro, porque si no, lo que va a suceder, un bebé tú lo dejas ahí tirado, ¿qué va a suceder? Se muere. Ven, llévalo a un lugar seguro. Ya que lo llevas a ese lugar seguro, cuidas de él, porque dice ahí que le dijo lo llevó al mesón. ¿Y qué sucedió? Suelta la cartera, amigo y hermano. Ya no es tu dinero, es el de Dios. No es tuyo, y el que entre más te aferres en él, se va a engusanar, amigo y hermano. Lo de Dios a Dios. Es que no tengo trabajo, no tienes trabajo porque no le das a Dios. Es que no sabes, es que yo no tengo para dar mi diezmo. Pues es que ahí está tu problema. Porque somos mal administradores, porque ya le robaste a Dios cuando no le diste de su dinero. Porque no es tuyo. Traes los diezmos al alfolil, ¿para qué? ¿Para que haya qué? Alimento. Por eso no hay alimento en nuestros hogares. ¿Para qué? ¿Qué más dice? ¿Alimento y qué? Probadme ahora en esto. Y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. No, ¿tú crees que Dios necesita nuestro dinero? No. Claro que no. Lo que necesita es tu corazón. Ver en dónde está la actitud de tu corazón, porque si tú vienes a la iglesia para ser correspondido, das tu diezmo para ser correspondido, es el mismo principio. Porque tú no lo das por amar a Dios. Es decir, aquí está lo tuyo, Señor, no es mío, eso es tuyo. Entonces, ahí vemos que esta persona sacó de su cartera y le pagó, hijo, y todo lo que te gastes va por mi cuenta. Si tú eres marropa, Señor, lo que vas a recibir es pura marrezo, no sé cómo se diga eso. Y después, ¿por qué me va mal? Pues pregúntate. ¿Por qué? Pues no, pero el plural, no sé cómo se diga, pero bueno. O sea, pregúntate el día de hoy, ¿estará mi vida llena de limerencia? ¿Estaré yo nada más pidiendo a cambio o yo hago esto? Sacas de tu bolsa sin pensar. En pocas palabras, el amor de Jesús en nosotros fue amarnos sin buscar ser correspondido. Dice en Lucas 10:36, entonces Jesús le preguntó a te pregunta a ti, que le decía, amarás a Dios con todo y a tu prójimo. ¿Quién de estos es tu prójimo? Le preguntó Jesús. Y eso es lo que te pregunta a ti. Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Otra vez? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Estarás confundiendo el amor por la inmerencia, amigo y hermano? El día de hoy serás tú esa persona que está media muerta porque espera ser correspondido en esta iglesia. Entonces tú eres como el sacerdote, obsesionados por ser correspondido, que te pasas de largo.
Y ves la necesidad y como quiera y dices, ay, luego, no tengo tiempo, esto, lo otro. Entonces, ¿estás tú nomás viendo a tu milpa? ¿Amarás sin esperar nada a cambio? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Qué hizo la diferencia en esa iglesia? ¿Que acaso esa iglesia no tiene al mismo Cristo que tiene esta? Entonces, ¿tienes un amor que hace la diferencia? Esa es la pregunta que te hago esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos.